Hola a tothom. Hoy os voy a explicar un poquito en qué consiste la estructura de la prueba para el nivel A2 de catalán. Pero antes aprovecho para deciros que ya ha salido la convocatoria para las pruebas de catalán de 2026 en las Islas Baleares. Las fechas de inscripción son del 15 al 28 de octubre. Y en profedecatalá.com tenéis en el apartado blog el enlace con toda la información sobre las inscripciones, así como un link para inscribiros desde allí directamente. Mirad, la convocatoria para las pruebas en enero de 2026 son los días para la 2, 15 de enero la prueba escrita por la tarde y la prueba oral el 29 de enero por la tarde también. Para el nivel B1, 10 de enero por la mañana, la prueba escrita y 27 y 28 de enero por la tarde, la prueba oral. Y para el B2, 24 de enero por la mañana, la prueba escrita y 7 de febrero por la mañana y 10 de febrero por la tarde, la prueba oral. De todas maneras, en el link encontraréis toda la información. Y ahora os voy a mostrar un poquito en qué consiste la prueba. Mirad. El objetivo general para obtener el certificado de nivel A2 es que el alumno tiene que ser capaz de comunicarse en situaciones sencillas que exijan un intercambio simple y directo de información sobre temas de necesidad inmediata, informaciones personales, familiares y laborales básicas. Asimismo, tiene que tener conocimientos básicos de los referentes y de los comportamientos socioculturales más relevantes. ¿Vale? Luego explica un poquito aquí los objetivos específicos de la comprensión oral, de la comprensión lectora, de la expresión e interacción escritas y de la expresión e interacción orales. Es muy sencillo. Aquí tenemos la estructura y valoración de la prueba. Nos explica. Para acreditar el nivel A2 de lengua catalana se tiene que superar una prueba que consta de 3 áreas. Área 1, comprensión oral y comprensión lectora. Área 2, expresión e interacción escritas. Y área 3, expresión e interacción orales. Para superar la prueba de nivel A2, los alumnos tienen que obtener un mínimo de 60% de la puntuación en cada área. Y aquí nos explica. El área 1, una parte de comprensión oral, tiene 2 ejercicios. El ejercicio 1 consta de 25 puntos, el ejercicio 2, 25 puntos más. El total para este área 1 de comprensión oral son 30 minutos de tiempo. La comprensión lectora también tiene 2 ejercicios, 25 puntos cada uno y también tiene una duración de 30 minutos. El total del área son 100 puntos y el mínimo para superar el área son de 60. El área 2, expresión e interacción escritas, consta de 2 ejercicios. El ejercicio 1 es escribir un texto de 40 palabras. Su valor total es de 40 puntos. Y el ejercicio 2 es escribir un texto de 80 palabras. El valor es de 60 puntos, el total del área entera es de 100 y el mínimo para superar este área son 60 puntos también. La duración total de estos 2 ejercicios es de 45 minutos. Y el área 3, expresión e interacción orales, consta de 4 ejercicios. El ejercicio 1 es hacer una presentación individual. El valor son 24 puntos. El ejercicio 2 te expone en una situación comunicativa entre 2 alumnos, 2 examinandos. El valor es de 24 puntos también. El ejercicio 3 es un diálogo. Los alumnos hablan sobre un tema cotidiano. El valor es de 28 puntos. Y el ejercicio 4 es una intervención individual. 24 puntos de valor, el total del área como siempre 100 puntos y el mínimo para superar el área es de 60 puntos. Este área 3 de expresión e interacción orales tiene una duración estimada de unos 20 minutos. Vale, aquí os muestro un poquito en qué consiste. Esta es la última prueba que se hizo en mayo de 2025 para el nivel A2. Como veis, como hemos explicado en el vídeo anterior, tenemos aquí el área 1 de comprensión oral y comprensión lectora.
El valor total son 100 puntos y el mínimo para sacarla adelante es de 60 puntos. Nos proponen el siguiente ejercicio. Hay un audio y tenemos que escoger, una vez que nos hayan puesto el audio, las opciones para responder. En este caso, audio 1, una pregunta, 3 opciones, A, B, C, para responder. Siguiente audio, también audios son cortitos y luego nos hacen una pregunta y tenemos 3 opciones, A, B, C, para poner la respuesta correcta. Un tercer audio, lo mismo, es breve y pregunta con 3 opciones a escoger la correcta. Audio 4, también otra pregunta con 3 opciones a responder y lo mismo en el quinto audio. Después hay un ejercicio número 2, 25 puntos también de valor. Nos van a poner otra vez un audio con una noticia en este caso y tenemos que decir si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas. Aquí en lugar de 3 opciones tenemos solamente 2. Nos hacen 5 preguntas y tenemos que contestar si son verdaderas o falsas. Si hemos estado atentas al audio es muy sencillo de responder. Siguiente ejercicio, número 3, de comprensión lectora. Su valor es de 25 puntos y aquí nos exponen un texto. Y después de haberlo leído, lo podemos leer las veces que haga falta para estar seguros, nos exponen 5 preguntas más. Aquí tenemos 3 opciones para responder, A, B y C. Si no estamos seguros, podemos volver a releer el texto de nuevo y contestar a la pregunta. Ejercicio 4, 25 puntos de valor. Aquí nos exponen un texto, en este caso nos habla sobre el yogur, y después tenemos que decir si de las preguntas que nos hacen son verdaderas o falsas. Tenemos otra vez 5 preguntas y respondemos verdadero o falso. Podemos volver a leer el texto en caso de duda. Pasamos al área 2, expresión e interacción escritas. El valor son 100 puntos, acordaros mínimo 60 puntos para aprobar. Aquí en este caso nos exponen un diálogo y de este diálogo después tenemos que acabar de responder la conversación con un mensaje de 40 palabras. Nos recalcan que si el texto que escribamos tiene menos de 25 palabras no lo van a corregir y se calificará con 0 puntos. Pero bueno, sabiéndolo, podemos exponer las 40 palabras fácilmente. El ejercicio 2, valor 60 puntos. Aquí nos dice que tenemos que escribir un correo electrónico a un familiar, en este caso a nuestra hermana, y para explicarle que hemos conocido a una persona especial y cuáles son nuestros planes. Aquí nos tenemos que alargar un poquito más, es más extenso y son 80 palabras las que tenemos que poner. Nos remarcan también aquí que si el texto tuviese menos de 65 palabras, no se corregiría en este caso. Y después, área 3, expresión e interacción orales, 100 puntos, mínimo 60 para aprobar. Y hay un supòsit. Aquí en este caso la hoja es para el examinador y nos dice que nos piden que nos presentemos. Nos pueden formular preguntas sobre nombre y apellidos, edad, lugar de nacimiento, dirección actual, datos familiares, estudios o profesión, idiomas, aficiones u otro tipo de información de interés. Y después, en el supòsitu ejercicio 2, 24 puntos de valor, nos exponen una situación comunicativa y nos dice que somos los encargados de organizar una cena de vecinos que se hace cada año en nuestra calle. Y tiene la opción de decir que es mejor decidir el tipo de menú que se prepara entre todos y organizarlo por grupos y explicar los motivos, y en el otro caso que es mejor que cada uno traiga alguna cosa de su casa y luego se comparte entre todos y explicar los motivos. Es sencillito también. El siguiente ejercicio número 3 del supòsitu es un diálogo. El valor es de 28 puntos. Nos dice que nos hemos encontrado en la piscina municipal y explicar por qué motivo estamos allí.
Bien, porque tenemos que hacer rehabilitación, porque nos hemos apuntado a aquagym, porque el médico nos ha recomendado ir a nadar. Aquí, imaginación al poder. Y del supòsit 1, ejercicio número 4, valor 24 puntos, intervención individual. Aquí estaremos solos. Y nos dice que somos la persona encargada de comprar un regalo a una amiga que cumple 50 años. Le tenemos que enviar un mensaje al grupo de amigos explicándoles el regalo que tenemos pensado para comprarle. Y aquí pues sale, por ejemplo, un spa, un ramo de flores, joyas, bolso, y lo tenemos que desarrollar. El área 3, expresión, interacción orales, valor 100 puntos, mínimo 60 para sacarlo adelante. Supòsit 2. Aquí en el ejercicio 1, cuyo valor es de 24 puntos, es una presentación individual. Nos dice que nos piden que nos presentemos, nos pueden formular preguntas sobre lo mismo, nombre y apellidos, edad, lugar de nacimiento, dirección actual, datos familiares, estudios o profesión, idiomas, aficiones u otro tipo de información de interés. Y en este supòsit 2, el ejercicio 2 es una situación comunicativa, valor 24 puntos, y nos dice que hemos quedado para pasar el día en la playa y hay dos opciones. Uno quiere ir a una cala tranquila y pequeña y tiene que explicar los motivos. El otro es que te gustaría más ir a una playa grande de fácil acceso y explicar también el porqué. El siguiente ejercicio, ejercicio 3 del supòsit 2, es un diálogo, valor 28 puntos. Nos dice que hemos coincidido en el aeropuerto y explicar dónde vamos y por qué tenemos que coger un avión. Todas son situaciones sencillas que en el día a día nos suelen ocurrir y sabremos desenvolvernos, son fáciles. El siguiente ejercicio de supòsit 2, número 4, aquí es la intervención individual nuevamente, valor 24 puntos, y nos dice que tenemos que pasar a recoger a nuestro hermano para ir al teatro. Tenemos que enviarle un mensaje de voz para explicarle dónde quedamos y cómo. Y el área 3, expresión e interacción orales, valor 100 puntos, mínimo 60 para aprobar, del supòsit 3. Lo mismo, nos pueden pedir que nos presentemos, nombre, edad, apellidos, datos familiares, aficiones, otro tipo de información de interés. Y el ejercicio 2 es una situación comunicativa, valor 24 puntos. Nos dice que trabajamos en la misma empresa y ahora hemos coincidido en el mismo turno horario. Tenemos que hablar sobre cómo nos podemos organizar para ir al trabajo juntos. Uno quiere ir en moto porque cree que es más cómodo y explicar los motivos, y el otro te gustaría más coger el transporte público porque sale más barato y explicar los motivos. Supòsit 3, ejercicio 3, 28 puntos, un diálogo. Dice que nos hemos encontrado en el ayuntamiento del pueblo, explicar por qué estamos allí y qué hemos venido a hacer. Y el ejercicio 4 del supòsit 3, intervención individual, valor 24 puntos también, nos dice: has hecho una receta nueva, envía un mensaje de voz a tu cuñado para explicarles cuáles son los ingredientes y comentar si te ha salido bien. Y aquí después están las soluciones al final. Espero que os haya servido de ayuda, que os animéis a seguir estudiando, que es muy sencillo y que lo vamos a sacar. Nos vemos pronto y dentro de profedecatalà.com.